Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Mortal Thor número 2, con guión de Ali Wynn y arte de Pascual Ferry. Espero que les guste. La historia comienza con un fragmento del poema Voluspa, la profecía de la vidente, que dice: allí solo estaba Thor, con su ira inflamada. Rara vez se sienta cuando oye algo parecido. Vemos ahora a Christine haciendo esbozos de Thor en una tablet. Junto a ella hay también un cuadro enorme en el que aparece Thor enfrentando a un dragón. Al mismo tiempo, una voz nos dice: falta algo, lo sientes. No puedes recordar qué era, pero sabes que se ha ido. Las cosas han cambiado y no volverán a ser las mismas. Christine Seok puede sentirlo, como todos los demás, pero nadie más ha intentado dibujarlo todavía. Christine es la primera. Probablemente por eso decidí que sería una buena vecina. De pronto, alguien toca la puerta y Christine se sorprende. La voz señala que también la eligió como vecina por el botiquín, y el taladro, y la cuerda elástica enrollada y olvidada en su armario. Quienes golpearon la puerta son dos muchachos, Lucky y Sigurd Jarlsson. Lucky le aclara a Christine que encontró a Sigurd, quien está en mal estado. Él le pide disculpas por la molestia, pero ella se sorprende por la herida que él tiene en la frente y le pregunta: ¿es eso una puñalada? Lucky se escabulle, agradeciendo a Christine por cuidar a Sigurd, aclarándole que él no sabe nada y que lo encontró así. Christine se queda sorprendida, intenta que alguien le explique lo que sucedió, y, mientras, la voz nos comenta: pero ellos no son parte de la historia, todavía no. No, hasta que las piezas encajen. Sigurd, algo mareado, entra al departamento y le dice a Christine: lo siento, Lucky dijo que podrías ayudarme. Puedo irme si quieres. Christine le responde que solo debe sentarse en el sofá. Ella va a traerle antiséptico para los cortes, pero después llamará al hospital. Sigurd le aclara que él no puede permitirse ir al hospital, y agrega: si tienes aguja e hilo, puedo coser mis propias heridas. Mientras busca el botiquín en el baño, Sigurd descubre la tablet de Christine, en la que dibujaba a Thor. Sorprendido, le pregunta si es un retrato de él. Christine, viendo la pantalla, le responde: vaya, sí supongo. Es un parecido bastante fuerte. Ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. Raro. Sigurd, entonces, expresa que no sabía que era artista, y ella le comenta que ahora solo trabaja por encargo, y que un grupo musical le pidió un dibujo para la carátula de su álbum, algo mitológico. Y añade: esto simplemente se me ocurrió. Podría gustarte. Tiene grandes influencias del black metal noruego. Sigurd responde que prefiere más el sonido de Aja. Christine, entonces, le informa que el botiquín tiene aguja e hilo para suturar dentro, y que el antiséptico está en el armario sobre el lavabo, aunque ella sigue pensando que deberían llamar al hospital. Sigurd agrega que no hay necesidad. Coser una herida, eso lo sabe hacer, pero le agradece mientras se prepara para suturarse a él mismo. Christine, entonces, le pregunta: bueno, no me dejes con la intriga. ¿Qué te pasó? Sigurd le cuenta que ese trabajo que había considerado turbio era muy turbio. Ser rompehuelgas. Agrega que se negó a hacerlo y discutió con la gente. El capataz, entonces, mandó a un grupo de matones motociclistas a que lo siguieran. Y, mientras se cose la herida de la frente, le comenta: intentaron matarme por responderles, por decir que no. Christine quiere saber qué hizo él entonces, y Sigurd le responde que se enfrentó con los motociclistas. Pudo derribar a dos de ellos. El tercero huyó, aunque no sabe dónde. Y pasamos a una escena en la que Sigurd, martillo en mano, está junto a los cuerpos de los matones derribados en un callejón. Del bolsillo de uno de ellos extrae una caja de fósforos de un lugar llamado The Rough House y una licencia de conducir. Entonces, volviendo al presente, le dice a Christine: pero quizá tengo una pista. Christine quiere saber si llamará a la policía, pero Sigurd le responde que no sería una buena idea. Podrían arrestarlo, y él no tiene abogados, a diferencia de Roxxon, quien tiene muchos.
Christine está de acuerdo con eso y le pregunta dónde aprendió a suturar así. Pareciera el trabajo de un cirujano profesional. Sigurd le informa que no sabe dónde aprendió eso, simplemente lo sabe. Ella, entonces, le dice: «Claro, tu asunto de la amnesia. Mira, quédate con el botiquín, lo usarás mejor que yo. Solo descansa un poco, ¿de acuerdo?» Sigurd le agradece por su amabilidad y ella insiste en que la llame Chris, y le recuerda que puede pedirle lo que necesite, ya que son vecinos. Sigurd aprovecha el momento y le dice a Christine: «Bueno, no me gusta pedir, pero hay cosas que debo hacer. En mi apartamento, quiero decir. Necesitaría un taladro, y sonará extraño, pero si tienes algo elástico, quizá, o una cuerda delgada». Christine le pregunta si puede servirle un elástico, y la voz que narra la historia nos dice que, en ese instante, otra pieza encajaba en el rompecabezas. Mientras vemos a Sigurd llegando a The Rough House, la voz del narrador nos cuenta: «¿Lo sientes? The Rough House está en el norte. Llegar allí toma 4 horas en metro y luego en autobús. Mucho tiempo para que Sigurd Jarlsson reconsidere lo que está a punto de hacer, pero no lo hace. Algo no lo deja. Algo muerto, empezando a despertar a la vida. Una semilla brotando. Un tallo verde en lo profundo de la nieve invernal. Un cambio de estación». Dentro del lugar, un grupo de hombres discute. Uno de ellos le pregunta a otro: «¿Entonces Gus y Big Ed están en coma?» Y el otro, el matón que escapó de la paliza de Sigurd, le responde: «Big Ed está en soporte vital, jefe. Gus solo tiene una fractura de cráneo». El primero de los hombres se toma su cabeza y comenta: «Cierto. A Big Ed este tipo lo golpeó tan fuerte que quizá no se despierte jamás. Y Gus, a quien conozco desde que era un niño, solo tiene el cráneo aplastado. Está tomando una siesta reparadora». El otro matón trata de excusarse, pero el jefe le recuerda que a 2 de sus hermanos les reventaron los cráneos mientras él huía. Y, tomando un arma, señala: «Me pregunto qué diría Thor sobre esto. ¿Crees que estaría feliz?» De pronto, vemos a Sigurd buscando cómo entrar, sin ser descubierto, al lugar. El matón que huyó sigue discutiendo con su jefe. Le cuenta que el hombre tenía un martillo, pero el otro le recuerda que ellos tenían cuchillos para enfrentarlo. Su cobardía no es digna de quienes buscan llegar al Valhalla. Y, en ese instante, le apunta con el arma a la cabeza. El matón le pide piedad y el líder, entonces, expresa: «Bien, esto es lo que va a pasar. Ese pez sueco probablemente se esconde en cualquier agujero en el que viva ahora mismo, pensando que está a salvo en ese basurero de ciudad. Vamos a correr la voz. Tipo grande, pelo como de chica, extranjero. Alguien lo va a conocer. Alguien nos va a ayudar a encontrarlo. Y entonces, no lo matamos. Matamos a sus amigos, a sus vecinos, a su perro. Le quitamos todo lo que tiene. Le enseñamos la regla de Thor». Finalmente agrega: «De verdad dijo, Thor viene. Va a morir de una manera muy fea». Los matones, de pronto, oyen ruidos afuera. El líder le pregunta al cantinero si pusieron el cartel que avisaba que, esa noche, el lugar solo estaba abierto para ellos. El cantinero le dice que puede ser el primo de Mitch, pero el líder le pide al matón que huyó que vaya a ver quién anda ahí, si es que puede encargarse de esa tarea. Con temor, el matón acepta la orden, mientras el líder exclama: «Bien, vamos a traer la tormenta sobre esta princesita. Vamos a enseñarle qué significa Thor. ¿Quién es Thor? Dios de la tormenta, Dios de la voluntad y el poder, Dios de la fuerza. La fuerza vence en este mundo. No es amor o paz, o esas tonterías débiles que dicen los moralistas. Este mundo es lo que puedes tomar y a quien puedes dañar. Nada más». El otro matón se asoma por la puerta, lleno de dudas, intentando descubrir qué sucede en el exterior. Y, como vemos, el matón hacía bien en tener temor. Apenas asoma su cabeza, Sigurd lanza su martillo contra él, valiéndose de la cuerda elástica que le dio Christine. El golpe da en pleno rostro del sujeto, rompiéndole la boca. Sigurd entra al local y, señalando al jefe del grupo, le dice: «Tú,
Hablas de matar a mis amigos, de quitarme todo lo que tengo. No tengo tantos amigos, ni tanto que quitar. Si alguna vez tuve una vida, olvidé cuál era. Pero recuerdo lo que sé de Thor. El Thor que conozco no es un dios únicamente de la fuerza. No es un dios de tomar y herir. No es vuestro dios. El Thor que conozco es un protector. Y si ve algo que está mal, debe romper el cielo para arreglarlo. Uno de los matones se acerca por detrás a Sigurd y le dice que le romperá la cara, pero Sigurd lo nota y le lanza el martillo con todas sus fuerzas, mientras comenta: entonces, ¿quieren conocer a Thor? Acá tienen a Thor. Y se encarga uno por uno de los matones. Su martillo vuela por el salón hasta que el líder del grupo le apunta con un arma y le dice: Thor, buen martillo. Lástima que lo trajiste a un tiroteo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Halcon Warrior 137. El matón dispara al mismo tiempo que Thor lanza su martillo, golpeando la bala en medio de su trayectoria. La bala rebota e impacta en el matón, derribándolo. Otro de los matones, furioso, se lanza contra Sigurd, provocándolo con insultos e intentando golpearlo con una madera, pero Sigurd lanza de nuevo su martillo contra él. Y vemos a otro que cae, en medio de un charco de sangre. Queda un único sujeto en el lugar, que le pide piedad a Sigurd, le suplica que no siga. Y él, mientras se marcha, le dice: entierren a sus muertos. Entierran a sus muertos y cambien su vida. Todos ustedes, cambien su vida, o volveré. La historia nos lleva ahora a la pequeña oficina de Hennessy, hablando por teléfono con alguien, a quien le dice: y fue entonces cuando me llamó a mí. Así que llamé a mi oficina central en Roxxon, me dieron tu número, y aquí estamos. Al parecer tú eres el tipo. Del otro lado del teléfono, preguntan: ¿el tipo? Hennessy le responde: sí, el tipo al que debía haber acudido para seguridad en lugar de meter al primo Mitch en esto. El tipo que maneja las opciones no convencionales. La cabeza de la serpiente o lo que sea. Mira, no sé cuánto pueda decir por teléfono. El interlocutor le aclara que es una línea segura y agrega: pero tienes razón. Soy, como dices, la cabeza de la serpiente. De hecho, soy toda la serpiente. Pero no hagamos tantas ceremonias, señor Hennessy. Solo llámame Blake. Y vemos a Donald Blake, rodeado por guardias a su mando y empuñando un bastón con la cabeza de una serpiente. De más está decir que el Dr. Donald Blake fue el anfitrión humano creado por Odín para que sirviera como recipiente de su hijo Thor durante su exilio en la Tierra. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.